hit de Leo Borges, ese que cuando va, por ejemplo, en el auto, viniendo allá desde Interbalnearia, te sube el volumen y lo siente como propio? Hay muchos, hay muchos. Uno de ellos, Dime quién me la robó, de Sui Generis, que lo canto mientras voy manejando. No me digas, mirá, me sorprendiste con eso. Y puedo desafinar perfectamente, porque es muy factible que desafine. Bueno, capaz que los tonos están un poco altos. Están también, un poco altos. por las armonías ahí de Mestre y García. Y después es Puntón y Mendaro, lo recomiendo. Mirá, que sí, invita. Muchos Puntón y Mendaro. Hay muchas cosas de fogón ahí que invita. Querido Leo, un placer recibirte como cada viernes. También tenemos el pretexto de charlar sobre este libro de reciente edición, El General, biografía de Liber Seregni. Efectivamente, es el centenario del nacimiento de una figura fundamental para entender los vaivenes de la política de la última mitad del siglo XX, principios del XXI también. Valeria Conteris, Sergio Israel, sus autores nos acompañan. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, buenos días. Un placer, un placer. No sé si dejarle a usted, porque usted en este caso se luce muy bien también. No. En realidad se luce el libro. Se cumplen 100 años del nacimiento de uno de los hombres más importantes, no solo de la izquierda uruguaya, sino también del ámbito político, ¿no?, del siglo XX en el Uruguay. Estamos hablando de un hombre además que nace en el Partido Colorado, nace básicamente en una raíz vallista, ¿no? Siempre de alguna manera lo hemos discutido en estas columnas, qué es el vallismo, varias veces, y de alguna forma las diferencias entre el viejo vallismo, el vallismo de don Pepe Valle, ¿no?, y el vallismo que se va generando después. No solo el neovallismo de Luis Valle Berres, sino de alguna manera la continuación que tiene con Jorge Valle. Y en este caso, la raíz de Seregni es el vallismo viejo. El vallismo viejo además relacionado con Domingo Arena. Recordemos que Domingo Arena era la mano derecha de Valle en los primeros tiempos, un anarquista, un italiano, ¿no?, un hombre muy especial en aquel contexto. Y bueno, este joven que se hace militar, una de las cosas que a mí me interesó del libro y me sorprendió es que, bueno, ni sus padres ni su madre querían que él fuera militar. Él abraza la carrera militar muy joven. Y él lo siguió reivindicando. Hace poco escuchaba una nota de Antonio Davesíes, que fue su secretario de comunicación. Él no dejó de reivindicar nunca su carrera militar, digamos, ya incluso en libertad y siendo la figura presidente del Frente Amplio, candidato, nunca dejó de reivindicar ese rol. Exactamente, ¿no? Y ese rol, de alguna manera, es el que lo coloca en los primeros lugares de la opinión pública. Por ejemplo, las inundaciones del 59. ¿Qué nos puedes contar del Seregni militar? Para empezar, desde el principio. Sí, él vive las inundaciones desde el 59, él mismo lo relata como su gran experiencia militar. Porque en verdad fue un militar sin tener, digamos, mando de tropa, salvo los últimos años, y fue más un militar como de enseñanza de estrategia, de formación, pero más de oficina, digamos, o de clases. Y la experiencia del 59 es la que él le marca profundamente. Él ya venía dentro del servicio geográfico yendo al campo, marcando límites, en contacto con la gente del campo. O sea, ya tenía una aproximación a lo que era el interior del país, ¿no? Después se va incluso un año a México y tiene también contacto con todo lo que es América Latina, digamos, en parte con ese pueblo mexicano. Y cuando las inundaciones del 59 es su gran campo, digamos, como para pensar cómo van a hacer la evacuación del pueblo, porque el riesgo que existía era que la pared de la represa se fisurara. Los ingenieros decían que no, pero no se comprometían, firmado, a decir esto no va a pasar. Entonces, si se llegaba a fisurar la pared, inundaba el pueblo, y bueno, era un pueblo ya con más de 40.000 personas viviendo. Entonces, 40.000, ahí ya dudé de la cantidad que estoy diciendo, pero, digamos, tenían que desalojar a todo el pueblo. Entonces, él se encarga, ante la duda, toman la decisión y se encargan del desalojo del pueblo. Y bueno, es impresionante la experiencia, ¿no? Claro. Porque cuentan cosas como, por ejemplo, que en un momento estaban en helicópteros y ven, claro, jaurías de perros. Y claro, los perros, todos sabemos, ¿no?, son domésticos, pero como que no coman unos días y se junten, y entonces tenían que tirarle huesos, por ejemplo, a los perros para que comieran, para que no atacaran. Bueno, después convencer a los viejitos que se fueran de las casas. Bestial. Y en una época donde las comunicaciones, digamos, no tenían la presencia masiva que tienen hoy por hoy. Nos adelantamos unos años más. ¿Desde qué lugar, y es bueno repasarlo también, Valeria y Sergio, se acerca un militar de carrera a la fundación de un nuevo bloque identificado con la izquierda? ¿Y qué precio paga por eso? Bueno, empezando por lo último, paga un precio muy alto, y es que muchos de sus compañeros que lo habían seguido y que lo tenían como referencia, muchos militares, lo abandonan
porque se hace una alianza con los comunistas. Es decir, es muy difícil de digerir para un militar una alianza con los comunistas y con los tupamaros en el Frente Amplio. Es decir, que podía ser perfectamente un general blanco o colorado, pero no frente amplista, que el frente amplismo que era una cosa muy nueva. Y bueno, y Seregni da ese paso, y además es una sorpresa también para los propios, para la izquierda, es decir, para los que venían, digamos, tratando de formar esa unidad de la izquierda, que se decide con un militar. Lo hacen con un militar por una razón estratégica, si se quiere, en el sentido de que venía un tiempo bastante complicado y había como una fantasía de que un militar podía poner ciertos límites, y Seregni, si bien era un militar democrático, antigolpista, era un militar. Es decir, claro, como decíamos hace un rato, tenía toda la impronta de un militar y estaba orgulloso de eso. ¿No se consideraba un disidente del ejército? No, ni siquiera después que lo tuvieron 10 años preso. Igualmente su nombre se manejaba también en filas del vallismo, previamente a la creación del Claro, Michelini lo entusiasma, digamos, Selmán Michelini, que había sido secretario de Luis Valle, lo entusiasma para crear dentro del Partido Colorado un polo progresista. Y va a una reunión, uno de los datos que encontramos interesantes, va a una reunión con Vasconcellos en Quibón, ahí en Pocitos, y parece que están los dos matrimonios y cenando, y Vasconcellos se le adelanta y le dice: me gustaría que nos acompañara en la fórmula. Y dice que Seregni se quedó callado, no contestó nada y no planteó, porque iba a ser al revés. Es decir, claro, el otro era un político y consideraba Vasconcellos de que era él el que tenía que encabezar. ¿Fue distinta su reclusión en dictadura de la de otros presos políticos vinculados al MLN? ¿Tuvo algún tipo de privilegio por tratarse de un militar? Sí, o sea, tuvo un primer año muy difícil, que fue el que desde el 9 de julio del 73, que lo llevan preso después de la marcha, del cierre de la huelga general, hasta noviembre del 74. Y ahí, bueno, está incomunicado, la familia no sabe de él, él está en una situación como de mucha soledad, de aislamiento, y uno percibe por las cartas que ha publicado en el libro, incluso Blanca Rodríguez, y por otros testimonios, o sea, como que él se siente como muy desesperado, muy en una situación de aislamiento, y muy que no entiende un poco qué es lo que va a pasar con él y cuál va a ser su destino. Yo creo que ya la segunda prisión ya la vive de otra forma, ya tuvo la primera experiencia, ya está un tiempo aislado, pero después ya está con los militares en la cárcel central. Ojo que lo torturan en Minas sus propios camaradas de armas, que no es un detalle menor, antes de que lo lleven preso a jefatura, donde sí tiene un trato, digamos, está aislado, completamente aislado, solamente recibe algunas visitas, pero sí tiene un trato, digamos, libertad ambulatoria dentro de un espacio muy reducido, que era el 6º piso de la cárcel central. Sí, o sea, pero él mismo lo dice, o sea, por más de que pasa condiciones muy duras, y pasa por la tortura, él mismo entiende que, bueno, no es el mismo sistema que tiene, sobre todo en la prisión, digamos, los últimos años, que lo que tenían los presos en el penal de libertad, donde a veces eran confinados a la isla como castigo. Seguro. Leo, sí tenemos que poner en contexto, en la apertura democrática, la relevancia de la figura de Seregni, de ahí en más, hasta su fallecimiento en 2004. ¿Qué podemos decir? Seregni es una figura, para mí, muy importante, pero más allá de ser importante, es un articulador. El famoso consenso. Exactamente, y es un articulador hasta que puede, y cuando no puede ser más articulador, se va, ¿no? Tiene esa particularidad, y abre el camino a otros. Recordemos que la figura de Seregni suele pasar que, como decía el corto Buscaglia, que sponsor la muerte, ¿no? O sea, suele pasar que, de alguna manera, uno recuerda lo más lindo, o recuerda, de alguna manera, los momentos más claros de Seregni, pero fue muy criticado dentro de la izquierda. Se lo acusó de traidor. Se lo acusó de traidor, ¿no? Y hay un episodio particularmente que se cuenta en el libro y que me gustaría que nos comenten, y es que dentro de la cárcel, él, en las elecciones internas, pide el voto en blanco. Y eso lo enfrenta con el Partido Comunista. Sí, lo enfrenta con el Partido Comunista y lo enfrenta con otros sectores del Frente Amplio que no están
convencidos. Él va ganando esa batalla poco a poco, porque él, estando en la cárcel, no tiene un comité de base dentro de la cárcel. Él es el general, por eso, entre otras cosas, el título del libro. Él es el general, él se contacta, digamos, a nivel horizontal con algunos de sus camaradas y llega a determinadas conclusiones. Y la conclusión que llega es que el Frente Amplio tiene que marcar en las elecciones internas y votar en blanco. Ahora, lo que ocurre es que los demás quedan sorprendidos, ¿no? En la cárcel, nosotros entrevistamos a algunos de los que eran más jóvenes, digamos, ahora son unos señores de 70 años, pero en aquel momento eran unos jóvenes oficiales que quedan sorprendidos cuando escuchan en radio de onda corta de que Seregni llama a votar en blanco. Y él dice que hace un gesto así, acomoda el bigote y no dice nada. Es decir, Seregni hablaba mucho con los silencios y comunicaba mucho con los silencios. En definitiva, lo que él plantea es eso, que fue un éxito, aunque él en ese momento no está tan contento, porque, claro, sabía que habían sacado 300.000 votos y no llegaron a los 100.000 en el voto en blanco, pero mirado en perspectiva también fue una cosa muy meritoria. ¿Fue la decisión correcta? ¿Fue la que pudo tomar el no ser candidato en el año 84? Bueno, ahí ese es un tema bien complicado, porque él lo que hace es un sacrificio personal en beneficio de una salida, y ahí también me parece que toma un papel, digamos... Otra vez consenso. Sí, un consenso, pero que podrá decir, bueno, Seregni tenía un gran ego, sin embargo, dijo, bueno, no vamos a ser candidatos y no va a ser candidato Wilson. Es decir, acá el gran ganador termina siendo, porque también es la otra cosa, el sacrificio que hacía Seregni era relativo, en tanto que el Frente Amplio podía aumentar su votación, con Seregni seguramente la hubieran montado. Porque estaba Wilson proscripto. No, claro, pero quiero decir que Wilson era el hombre que estaba destinado, entre comillas, a ganar esas elecciones, a pelearle las elecciones a Sanguinetti, y al hacer esa jugada, Sanguinetti quedó, digamos, muy bien. Se le allanó el camino. Sí. No, eso seguro, pero además yo creo que Seregni estaba convencido que no había otra forma de salir del gobierno de la dictadura si no era con una negociación. Ganase quien ganase. Sí, pero además la negociación previa, o sea, él decía, los militares no están derrotados. O sea, están aislados por todo lo que se hizo en el exterior, están aislados en la opinión pública acá, el voto, el triunfo del no en el 80 fue fundamental, el triunfo incluso de las internas, entre marcar la presencia del Frente Amplio con esos votos en blanco, que fueron 85.000, y el triunfo incluso de los sectores más progresistas dentro de los partidos, digamos, tradicionales, y sobre todo de Wilson, digamos, de ACF, podía ser fundamental, pero dice, esto no está derrotado, entonces dice, la única forma es ir a negociar. Él estaba convencido de eso. Y negociar no solo, digamos, esa cosa de la concertación famosa, no solo negociar para salir de la dictadura, sino hacer un acuerdo con los partidos tradicionales de cómo iba a salir el país en democracia y cómo iban a superar la gran crisis. Eso es como su bandera, ¿no? ¿Qué queda del legado de Seregni en... Decirlo orgánica es muy difícil porque en realidad es un conglomerado de sectores, pero ¿qué queda hoy por hoy en el imaginario de la izquierda actual de lo que legó Oliver Seregni? Bueno, en el imaginario de la izquierda quedaron muchas cosas, pero recordemos que el imaginario... No es la práctica. No, además es un cúmulo de mitos edulcorados. No, en realidad a mí lo que me interesa con respecto a la figura de Seregni es que muchas de las cosas por las cuales se enfrentó con la izquierda resultaron que tenía la razón Seregni. Es interesante cómo el tiempo le fue dando la razón. Alguna. El tema, por ejemplo, de la creación del encuentro progresista, la ampliación del Frente Amplio, que lo enfrentó. Hablemos también de la reforma constitucional del 96, que también lo enfrentó, pero que finalmente un hombre que pensaba que el Frente Amplio tenía que gobernar con mayorías, y tenía que buscar las mayorías de cualquier manera, porque si no, no iba a poder gobernar, de alguna forma el tiempo le fue dando la razón. Ahí es cuando se termina bajando. Y ahí es cuando exacto. Muy bien, Yo estoy de acuerdo. Sí, adelante, Sergio, por favor, adelante. No, está bien, pero No, quiero decir que estoy de acuerdo, pero me gustaría matizar una cosita corta, y es que hay quienes no opinan eso, es decir, que yo estoy de acuerdo con el análisis que tú haces, pero hay también una mirada que dice, bueno, eso es ese devenir que en lo que se convirtió el Frente Amplio de la izquierda, hay quienes tienen opiniones muy críticas desde el hoy. claro.
Valeria, Sergio, un placer, felicitaciones por este trabajo, y sin duda va a ser bien recibido, va a tener su polémica también, como cada revisión de una figura de estas características. Y Leo, como siempre, un placer. ¿Te quedás para ver el móvil con el Tony Pacheco? Por supuesto, yo... ya te vi emocionado. Hacemos una pausa, estamos a la espera nomás, que ya vamos a hacer contacto con Marianela. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Pausa y ya seguimos con más Buen Día. Miramos de pie